hablamos de biogás, biometano o energías renovables, solemos pensar siempre en tecnología, energías limpias y economía circular. Pero hay una parte menos visible que lo condiciona todo: la normativa, los procedimientos administrativos que regulan la forma en la que los proyectos se implantan en los territorios. Hoy nos acompaña Carlos Mínguez para ayudarnos a entender de forma sencilla por qué hacer las cosas bien desde el principio es fundamental para generar confianza, evitar conflictos y avanzar hacia una transición energética justa y ordenada. Carlos es abogado, socio de Andersen y coordinador nacional de la práctica de energía y recursos naturales de la firma. Tiene un máster en energía por el Club Español de la Energía. Además, Carlos es profesor universitario en Derecho Administrativo y Ambiental, lo que le permite combinar la práctica profesional con una visión pedagógica y divulgativa. Buenos días, Carlos, y que sepas que es un placer contar contigo en nuestro espacio de entrevistas. Buenos días, Yolanda. El placer de verdad es mío. Bueno, Carlos, yo siempre le pido a mis invitados e invitadas que se presenten compartiendo con toda la audiencia pues 3-4 cosas personales sobre ellos, pues aficiones, intereses, una película favorita, qué estás leyendo en estos momentos, lo que más te apetezca o te vibre compartir con todos nosotros. Bueno, pues me quedo con lo último que dices. Me considero un modesto lector empedernido. Me encanta la literatura de viajes. Fundamentalmente lo que más me apasiona es la literatura, la novela histórica. Me interesa mucho la historia y en estos momentos pues lo que tengo encima de la mesa, tratando siempre de combinar pues una lectura más sobre asuntos más profundos y la novela, pues es una novela que recomiendo de Julio Llamazares, El viaje de mi padre, con un trasfondo histórico relevante basado en las aventuras, permíteme que lo entrecomille, del padre de Julio Llamazares en plena guerra civil, unido a un ensayo que igualmente recomiendo del maestro Santos Juliá sobre nuestra transición política. Transición de la que tal vez tengamos mucho que aprender cuando la sacamos de la política y la metamos en la energía en la que estamos. Así que parece que es un buen punto de partida este. Sí, mira, casualmente la última serie que he visto yo va sobre el golpe de Estado que vivimos en España en el 23 de febrero del 81 y me ha gustado muchísimo el enfoque. Está contada desde 3 puntos de vista. De Suárez, nunca me acuerdo de Carrillo, correcto, y nunca me acuerdo del nombre del militar, pobre hombre. Gutiérrez, correcto, nunca me acuerdo de él. Me ha gustado muchísimo la manera de enfocarla. Gran serie y basada, como sabrás, en una grandísima novela de Javier Cercas. Sí. Anatomía de un instante. Sí, yo la recomiendo también porque, bueno, a mí me pilló siendo una renacuaja, pero por motivos personales, familiares, me tocó vivirla mucho desde el lado de lo militar. Lo viví en carnes, además en Valencia. Viví la salida de los tanques. Yo era muy chiquitina, pero esas improntas quedan porque vi ciertas escenas y me ha encantado volver a verlo ahora desde la madurez y contado con tanto, no sé, con tanto sentido común, con tanto orden, con tanta transparencia y honestidad. En fin, la recomiendo también. Así es, una grandísima serie basada en una más grande novela de Cercas. Bueno, pues entrando en materia, Carlos, que ya hemos roto el hielo. Cuando se habla de biogás o biometano, que está en el debate social últimamente, muchas personas pues siempre piensan en la tecnología, ¿vale? Son tecnologías, son procesos industriales, son plantas industriales y eso es lo primero que les viene a la cabeza. Sin embargo, Carlos, tú sueles insistir, lógicamente, dada tu profesión, en que las normas y los procedimientos son igual o más de importantes. ¿Por qué, Carlos? Explícale a la audiencia de forma muy sencilla por qué es tan importante. Bueno, pues sin ponernos muy abstractos, yo empezaría diciéndote, Yolanda, y compartiendo contigo que porque vivimos afortunadamente en un Estado de Derecho y las relaciones entre la sociedad civil y el poder público se articula a través de reglas, a través de normas que ordenan actividades por medio de procedimientos.
Esta sería la visión técnica, ¿no?, de la respuesta. Yo me vas a permitir que introduzca un concepto que creo que es clave para darle sentido a todo esto y no parezca que estamos ante un Estado meramente legal, que es algo distinto de un Estado de derecho, ¿no?, que es la gobernanza, que es el buen gobierno. Es decir, la norma tiene sentido en la medida en que garantiza los derechos de los ciudadanos y permite la consecución de una serie de objetivos que se consideran como unos objetivos de interés general que pueden ser desarrollados indistintamente, porque ese es nuestro modelo económico constitucional, por los actores públicos o los actores privados. Cuando articulamos las relaciones entre el poder público, entre los ciudadanos y entre los agentes económicos y sociales, lo que tenemos son los tres elementos que deben estar presentes en un sistema de gobernanza. Y la gobernanza, cuando la aplicamos a actividades incipientes, en las que tantas dudas iniciales, lógicas y comprensibles se pueden suscitar, pues eso es lo que nos lleva a entender que la norma es relevante, es fundamental, pero junto a la norma pues tiene que aparecer otra serie de elementos que precisamente ayuden a que la norma, además de ser impuesta, sea entendida, sea compartida, porque eso es lo que va a garantizar su respeto por todos, tanto por los operadores que quedan sujetos a su aplicación, como también, y esto es importantísimo, por las administradoras, por las administraciones que tienen que llevar a cabo una correcta aplicación de ella. Pues me parece muy interesante que hayas introducido el concepto de gobernanza, Carlos, porque es una palabra de la que se oye hablar mucho últimamente, sobre todo en el triple impacto de la sostenibilidad. La gobernanza ahora, pues, se habla mucho de ella y creo que le va a resultar de mucho interés al público que nos esté escuchando. Te voy a hacer la pregunta de otra forma, que yo a veces me gusta hacerlo. ¿Qué papel juega la normativa, la regulación y los procedimientos a la hora de implementar infraestructuras y procesos y proyectos renovables? Seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica es imprescindible para cada uno de los ciudadanos y para cada uno de los operadores económicos. Sin seguridad jurídica no hay actividad económica, sin seguridad jurídica no hay tranquilidad. La norma es, en definitiva, el reflejo de un pacto. La norma resulta del pacto de la mayoría social. No deja de ser la positivización de un acuerdo y es las reglas, en definitiva, contiene las reglas por las que nos guiamos. Y esas normas, en un sistema como el nuestro, debemos reconocer que conforman un sistema complejo, porque esas normas parten desde lo local hasta lo autonómico, pasando por lo estatal y alcanzando lo supraestatal, es decir, lo europeo. Y el ciudadano y el operador económico quedan sujetos al sistema en su integridad. Y en ocasiones resulta complejo vislumbrar de qué manera esas normas son aplicadas de manera coherente. De tal modo que nos podemos encontrar, y aterrizando el caso, mandatos comunitarios que nos obligan a todos, administraciones, ciudadanos y empresas, que están entrando en colisión con órdenes locales que están limitando el ejercicio de determinadas actividades que, por otro lado, son consideradas como de interés general superior en todo el territorio de la Unión. O sea, que podríamos decir, Carlos, que, resumiéndolo mucho, simplificándolo mucho, que aportan orden y confianza, pero que, claro, cuando no se gestiona bien, pueden aportar todo lo contrario, pueden generar confusión, desorden, paralizar y desconfianza. No tanto la norma en sí, cuanto la interpretación que de ella se pueda hacer. Eh, la norma tiene que resolver conflictos, no debe generar conflictos. Cuando se utiliza la norma como ariete para generar un conflicto, entonces es cuando estamos ante el uso ilegítimo de la norma. Y esa es una situación que nos podemos estar encontrando en estos momentos. Utilizar la norma no como mecanismo de fomento de una actividad que se considera de interés general, sino como mecanismo de defensa frente a unos proyectos que generan cierta incertidumbre. Pues una interesante reflexión a tener en cuenta lo que acabas de compartir. Y Carlos, desde tu experiencia,
Cuando un proyecto energético genera rechazo, genera dudas, preocupaciones, que al fin y al cabo pues son problemas, ¿vale? En un territorio, ¿suele fallar la tecnología o más bien la forma en la que se ha explicado y acercado al territorio? Y yo, Yolanda, si me permites, Sí, total libertad. distinguiría entre el rechazo al modelo y el rechazo al proyecto. Eh, Asumo personalmente, de manera legítima, una posición de rechazo al modelo de transición energética. No lo comparto, no lo comparto como ciudadano, no lo comparto como, si me lo permites, actor jurídico. Y no lo comparto ni lo puedo compartir como actor jurídico porque todo el ordenamiento jurídico va dirigido en estos momentos a fomentar el despliegue de energías renovables eléctricas y gasistas en todo el territorio de la Unión Europea. Luego, legítimamente, habrán opciones sociales, opciones políticas que discutan ese modelo, de acuerdo, pero ese no es el modelo normativo. El modelo normativo es un modelo de fomento de las energías renovables, de la penetración de las energías renovables en nuestro mix energético, en aras a la consecución de unos grandes objetivos que a nadie se les escapa: la seguridad jurídica, la sostenibilidad y la competitividad de nuestra economía. Ese es un plano. El segundo plano es el rechazo del proyecto. Ese rechazo del proyecto puede tener múltiples causas. Creo que las menos, en efecto, son las causas tecnológicas. Las más son las causas jurídicas, en muchas ocasiones disfrazadas de causas sociales. Y cuando digo disfrazadas no lo estoy utilizando en términos peyorativos, sino en ese rechazo al que tú hacías referencia, que se articula pues, a través de los mecanismos impugnatorios que contempla, afortunadamente, los procedimientos administrativos en nuestro Estado de Derecho, ya sea alegando contra un proyecto en tramitación o ya sea impugnando frente a las autorizaciones administrativas con las que terminan esos procedimientos administrativos. Esto te lo he preguntado, Carlos, porque se está escuchando muchísimo últimamente hablar. Uno de los argumentos que las plataformas vecinales están argumentando es que no están en contra de la tecnología, que entienden lo positivo o beneficioso de las renovables y en este caso del biogás, biometano, pero que no están, que no apoyan la forma en la que se están implementando los procesos en general, ¿vale? En el territorio español. Entonces, esta pregunta pues se la suelo hacer a muchos de mis invitados porque me interesa mucho conocer todo tipo de opiniones y todas las versiones posibles. Y me ha gustado mucho la forma en la que lo has matizado, mucho. Yo, tenemos, de verdad, afortunadamente, un marco normativo tremendamente garantista. No en lo que tiene que ver única y exclusivamente, si me lo permites, con la normativa técnica y reguladora basista, sino con el conjunto de normas que acompaña el despliegue de estos proyectos, desde el punto de vista de la ordenación del territorio, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista urbanístico. Es decir, los mecanismos que garantizan la correcta definición de los proyectos en aras a minimizar el impacto, que es indudable que genera un impacto, pero como genera un impacto un kilómetro de AVE, o genera un impacto un kilómetro de autopista, o genera un impacto una planta de fabricación de paneles solares, o una planta de fabricación de baterías, o la construcción y operación de un centro de datos. Es indudable que todas estas son actividades que generan un impacto territorial, un impacto ambiental y un impacto paisajístico. La alternativa a la no causación de impactos es no hacer nada. Y la pregunta que como ciudadanos tenemos que hacer, desde mi punto de vista, es si estamos ante una sociedad que opera y actúa ante los retos relevantes y trascendentales que tienen estos momentos encima de la mesa, o optamos por la, insisto, individual, legítima opción de, si me lo permites, volver a la cueva. Es decir, esta es una opción. Nos convertimos en eremitas del siglo XXI, nos olvidamos de los 50 millones de habitantes que vivimos en España, de la calidad de vida con la que aspiramos a vivir y de las necesidades tecnológicas y energéticas
que requiere el mantenimiento de ese, desde mi punto de vista de nuevo, afortunado statu quo en términos de calidad de vida que hemos alcanzado. Pues en efecto, esto requiere, como nos gusta desplazarnos o tenemos que desplazarnos, kilómetros de vías férreas, kilómetros de autopistas, necesitamos aeropuertos, necesitamos tendidos eléctricos, necesitamos redes, necesitamos residencias y todo eso en un contexto geopolítico que está presidido hoy por la necesidad de garantizar en Europa el mayor nivel de suficiencia energética de la que seamos capaces. Y una planta de biogás, en términos muy coloquiales, pues es lo más parecido a un pozo de petróleo. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿queremos o no queremos tener pozos de petróleo en nuestro territorio? ¿Queremos o no queremos depender de ya sea el gas natural licuado que nos llegue de algún sitio o ya sea el gas natural que nos llegue por tubería de otro sitio? Y pensemos cuáles son esos sitios y concluyamos, después de pensar, reflexionar y tratar de responder a esas preguntas, y ese es el escenario en el que queremos vivir durante las próximas décadas o consideramos que es oportuno explorar escenarios alternativos que, como todo escenario alternativo incipiente, plantea unos riesgos que vamos a tener que tratar de superar como sociedad. Pues tremenda reflexión, Carlos, la que acabas de dejar ahí sobre la mesa. Yo recojo el guante y espero que la audiencia también y dediquemos unos minutos a reflexionar sobre lo que acabas de decir. Ya que has sacado el tema, Carlos, yo quería preguntarte qué impacto está teniendo que haya distinta normativa en las distintas comunidades autónomas del país. Es decir, sabemos que Castilla y León, por ejemplo, y Cataluña están mucho más avanzados en cuanto a normativa respecto al biogás y el biometano, lo cual, bueno, pues está agilizando y facilitando la implementación de proyectos. Hay otras comunidades autónomas que o la tienen pues o muy escasa o va mucho más lento. Y claro, yo quiero saber el impacto que está teniendo esa diferencia. Pues un impacto relevante, Yolanda. Un impacto relevante porque, en definitiva, estamos hablando de crear una Unión Europea de la energía. Estamos demandando continuamente la conexión transfronteriza de nuestro sistema gasista con el sistema gasista europeo para beneficiarnos de una economía de una mayor escala y eso va a redundar eh, tanto en una mejora en términos de seguridad como una mejora en términos de competitividad, es decir, en un menor precio, que es un elemento incuestionable, y sin embargo estamos fragmentando lo que ya tenemos, que es un mercado único nacional, creando en definitiva pequeños mercados. Tú te has detenido, Yolanda, eh, Cortino, te has detenido en el ámbito autonómico. Y en el ámbito autonómico tenemos 17 comunidades autónomas. Pero hagamos un ejercicio de reflexión sobre los 8.000 municipios existentes en España y el riesgo ya de fragmentación brutal que se provocaría en nuestro mercado cuando, ejerciendo las competencias normativas que tienen esas entidades locales, se establecieran, por ejemplo, a través de sus respectivos planes generales, determinadas limitaciones de la mano del ejercicio de competencias urbanísticas, pero que tuvieran la capacidad de impactar con el despliegue de unas energías renovables que, por otro lado, hemos concluido en Europa que tienen un interés general superior y que, por lo tanto, hay que fomentarlas. Pues es aquello del refrán español tan manido del predicar y no dar trigo. No podemos estar predicando cuando hablamos de grandes palabras y lo aplicamos para todos y luego negar en lo que es para pocos, pero más próximo, aquello que sin embargo decimos que constituye poco menos que un mandato general. Pues Carlos, justo ayer entrevisté al alcalde de Aras de los Olmos para que nos contara cómo está siendo la experiencia de convertirse en el primer municipio autosuficiente energéticamente en nuestro país. Y lo decía el hombre muy claramente, que está resultando, muy satisfactorio, ¿vale? Muy inspirador, pero muy difícil, que se lo está poniendo muy difícil, sobre todo la burocracia. Así lo dijo. Llevan ya 11 años con el proyecto en marcha. Están a punto ya de que las plantas estén operativas. Y el hombre, el gran reto, lo dijo muy claro, era la burocracia, la administración, el papeleo, los permisos, la normativa. Algo hay que hacer, desde luego. Dice que si se lo hubiera puesto más fácil, hace 5 años que a lo mejor el proyecto ya estaría en marcha.
tenemos que ser capaces de encontrar un punto de equilibrio. Es decir, eh, no podemos entrar en esa dinámica de eh, a la parálisis por el análisis. No, no. Una intervención pública ordenando el ejercicio de una actividad económica, pública o privada, como pueda ser esta, no puede consumir el tiempo que consume, porque no hay proyecto económico que lo soporte ni paciencia humana que se recupere después de ello. Eh, Tenemos que pensar que el dinero se mueve, el capital se moviliza, el capital requiere unas rentabilidades y afortunadamente tenemos unas tecnologías que están ya en disposición de ofrecerlas, pero el capital no puede estar congelado en espera de implementar lo que fue una decisión final de inversión que se tomó 3 años en espera del último de los informes, de la última de las autorizaciones necesarias para poner en marcha una planta, ya sea desde el punto de vista de la conexión a la red, ya sea desde el punto de vista de la evaluación ambiental, de los permisos ambientales, en particular, si hablamos de biometano, aquello que tiene que ver con la producción, la gestión del residuo, los temas urbanísticos, los temas territoriales. La respuesta tiene que ser inmediata y si no inmediata, en términos que no se me instantáneo, que evidentemente no va a poder ser así, si una respuesta clara, sí o no, pero sí o no en 6 meses o en 8 meses. Y si tiene que sea que no, pero no que no sea ni que sí ni que no, y que discurran 3 años, 4 años, desde que se pone en marcha la tramitación administrativa de un proyecto hasta que obtiene o no obtiene. Entonces vivimos, ¿sabes?, con ese concepto tan complejo como es el del silencio administrativo con la falta de respuesta de la administración. Pues así es, Eso Carlos. hace, Esa es eso la hace, realidad. eso hace, ¿no? Esa es la realidad con la que vivimos. No sé si te llamaría la atención y se llamaría la atención a los oyentes el que yo transmitiera ahora la cantidad de procesos contenciosos que se inician no por discrepar del contenido de una resolución que dice no a lo que un promotor pretende, sino ante la falta de respuesta de la Administración ante la solicitud presentada por un promotor. Buah, eso es tremendo. Lo que estás diciendo es tremendo. Y eso Ese es es... el, Sí, sí. ese es el escenario en el que nos encontramos. Se acometen procesos interesantes conceptualmente que no son todos los satisfactorios que pudieran llegar a ser. Aquí tenemos una ventaja cuando hablemos de gas, cuando hablemos de gases renovables, y es que tenemos que aprender muchísimo, Yolanda, de lo que ha sucedido con la transición energética eléctrica. Porque cuando hablamos de proyectos de gas, para lo bueno, para lo malo, y vamos a quedarnos ahora con lo positivo, vamos un par de capítulos por detrás. Lo que no podemos hacer bajo ningún concepto es reproducir uno a uno cada uno de los errores que hemos cometido con el despliegue de energías renovables eléctricas. Y ahora reproducir esos errores cuando vamos a sustituir el gas fósil por gases renovables. Porque el riesgo, sin lugar a dudas, está ahí. Al final, es un modelo que, si te fijas, transita de un modelo de generación centralizada a un modelo de generación descentralizada, que se articula esa energía que se genera a través de unas redes que van a ser más complejas, las futuras redes gasistas, de lo que lo son hasta la fecha. Del mismo modo que las actuales redes eléctricas son mucho más complejas hoy de lo que eran hace 20, 25 años, donde tenías una generación muy centralizada con un consumo distribuido. Y ahora lo que tenemos es una generación muy descentralizada con un consumo que sigue siendo muy descentralizado también y al que hay que distribuir esa energía que se genera desde un por 7, por 10, por 15, por 20 sitios respecto de los sitios donde inicialmente se producía esa energía. Pensemos que hoy todo el gas que consumimos en España entra por las regasificadoras o a través de las conexiones que tenemos con otros países. Y a lo que vamos es a un modelo donde en numerosos municipios van a haber esos, y vuelvo a ellos si me lo permites, Yolanda, pozos de petróleo, es decir, plantas de biogás
donde se va a producir un biometano que en definitiva químicamente estamos hablando de un gas natural que va a inyectarse, que va a pinchar en las actuales redes existentes, en las actuales y en las futuras redes de transporte y redes de distribución, con la complejidad que todo eso supone. Ese es uno de los grandes retos que tenemos por delante, pero también es una de las grandes oportunidades, porque nos hará autosuficientes o nos ayudará a tener más garantizada la suficiencia energética y no temblar como temblamos, no de frío como temblaron en el este de Europa, afortunadamente, porque vivimos donde vivimos, pero todos nos acordamos del susto que daba contemplar el precio de gas en el periodo que discurrió entre abril del 22 en adelante, después de la invasión de Ucrania, y ver de qué manera el gas se colocaba en los precios en los que se colocó. Y nosotros no tenemos gas y tenemos que comprarlo porque nuestra economía necesita ese combustible. Vaya que sí, Carlos, espero que no necesitemos otro susto, ni otra guerra, ni otra pandemia, por Dios bendito, para tomar conciencia de la necesidad y de lo importante de ser autosuficientes energéticamente. Ahí tenemos Si a nos Dinamarca. desvían, y si Dime. nos desvían, y si nos desvían, Yolanda, si alguien toma una decisión y dice los buques metaneros que en estos momentos están llevando el gas natural licuado, que se regasifica en esas grandísimas, que yo creo que no siempre bien reconocido, el acierto estratégico que supuso convertir España en un hub de regasificación, tanto para el mercado nacional como para el mercado europeo. Y si alguien decide que esos metaneros dejan de cruzar el Atlántico y empiezan a cruzar de manera más intensa el Pacífico, bueno, pues pensemos en estas cosas que a veces creemos que quedan muy lejos y están más próximas de lo que parece porque en muchas ocasiones depende de la voluntad de una persona. Son riesgos potenciales que están en el aire. Claro que todo puede suceder. Todo, todo. La vida está llena de posibilidades, ¿no? Como dicen, el universo es todo un universo de posibilidades. Y bueno, yo soy una persona muy positiva, pero siempre pienso Vivi- también en los riesgos. Vivimos en un mundo mucho más convulso del que vivíamos hace 10 años, muchísimo más. Yo creo que tenemos que interiorizar esto, obviamente nuestros representantes públicos, pero también cada uno de nosotros como sociedad. Interesante el apunte que hacías hace un momento de Dinamarca. Sí, es que Pues, me lo has puesto a tiro. Te iba a decir que ahí tenemos a Dinamarca inspirando, que el 40% de su consumo gasista ya es producido por ellos mismos, ya es gas natural, ya es biogás, ya es biometano, con lo cual están cada vez más cerca de la autosuficiencia energética. Ahí lo dejo. Y van otros países en camino, nosotros a la cola. Mira, la siguiente pregunta que te quería hacer, Carlos, es, mirando esos países, ¿en qué punto está España a nivel de normativa y regulación? ¿Qué hacemos parecido, qué estamos haciendo bien y en qué todavía vamos muy por detrás? pues permíteme solo que me enganche a esa reflexión interesante que haces sobre Dinamarca, simplemente para hacer un apunte que no por obvio creo que debemos dejar de hacer. Estamos hablando de uno de los países más avanzados en índices de calidad de vida y uno de los países ambientalmente más concienciados. Punto. No, punto no. Me encanta lo que acabas de decir porque el otro día compartí un informe en LinkedIn que España estamos a la cola, o sea, el último país del ranking de un estudio que se ha hecho sobre contacto con la naturaleza y conciencia, pues, y cultura climática y energética, España, señores, España. Bien, pues un país que nos supera con mucho en ese desarrollo de esa conciencia social sobre la importancia de aunar la calidad de vida, el desarrollo económico que la posibilita, con la preservación de los recursos naturales y la conservación de los ecosistemas, yo creo que si hacemos una encuesta en blanco, estoy seguro que el 35% de los encuestados dirá, identificará a Dinamarca como uno de los tres primeros y el 85% de los encuestados lo incluirán en la lista de los cinco. Luego, si tantas veces nos inspiramos o más bien colocamos como anhelo el parecernos en ciertas cosas a los países nórdicos, ¿por qué en esto no? Yo me niego a creer que es porque los españoles no somos capaces de hacer las cosas bien. Los españoles hacemos muchísimas cosas bien y creo que ese es el reto también, concienciarnos socialmente de que los vientos van por donde van y que nos tenemos que alinear con ellos.
¿Qué sucede en otros países desde el punto de vista de la regulación? Ahí, Yolanda, me vas a permitir un ejercicio mínimamente didáctico para que los oyentes entiendan que cuando hablamos de la normativa tenemos que diferenciar entre lo que es, lo que a veces de manera un tanto snob llamamos el permitting, es decir, la normativa que permite a través de una autorización el ejercicio de una actividad, y la regulación, que es el tratamiento que desde un punto de vista a veces fiscal y a veces retributivo y a veces financiero, desde las administraciones públicas se hace a esas actividades. Y eso, si lo llevamos al campo del biometano, lo vamos a tener muy claro. Tenemos un sistema de permitting que a día de hoy yo me atrevería a decir que es un sistema óptimo, y que lo que puede pasar, si pensamos en terminología, en términos gasistas, todo lo que puede pasar, si le metemos mucha mano, es malo. Luego el riesgo viene del permitting no gasista, es decir, del permitting urbanístico y del permitting ambiental. Hay que hacer un ejercicio mesurado, un ejercicio cabal, para garantizar que los proyectos se despliegan de la manera eficiente, sostenible y segura que tenemos que esperar en un país como España. Y eso no nos diferencia ni de Alemania, ni de Dinamarca, ni de Francia. Donde sí nos diferencia es en el tratamiento regulatorio y en las facilidades, en el apoyo, en el soporte que en esas jurisdicciones están dando al despliegue de los gases renovables frente al menor apoyo que se está dando desde ese punto regulatorio, desde ese punto de vista regulatorio, al despliegue de esas instalaciones de generación de energías renovables en España. Y no solo de generación, porque el gas luego habrá que transportarlo y habrá que ver de qué manera incentivamos que se invierta en una mejora de las redes de transporte y que se invierta en una mejora de las redes de distribución, buscando ese equilibrio en la repercusión que la amortización de esos costes vaya a tener en el pago de tu factura y de la mía, Yolanda, del gas que consumamos en nuestra casa, o de nuestros amigos o conocidos empresarios, en el consumo de gas, en industrias que son gases intensivas, consumo muy intensivo de gas en sus propios procesos productivos. Ese es el equilibrio, ese es el reto y esa es la dificultad que tenemos en estos momentos. Pero si apostamos, tenemos que apostar en todo. Desgraciadamente no tenemos la capacidad. Nuestro Estado no tiene la capacidad financiera que tiene Alemania, ni tiene la capacidad financiera que tiene Dinamarca, ni tiene la capacidad financiera que pueda tener Francia. Pero sí la tiene y es muy importante utilizarla para lanzar una señal potente de mercado. Y esa señal potente de mercado en España, desde el punto de vista regulatorio, todavía no se ha lanzado. Y esa es la explicación, y habrás visto ese mapita Europa, España-Francia, con los Pirineos, los puntitos rojos, identificando plantas de biometano al norte de los Pirineos, plantas de biometano al sur de los Pirineos. Desde mi punto de vista, la explicación está en la regulación, en el fomento y en el lanzamiento de un mensaje claro desde el poder público, desde todos los poderes públicos. Ya ves que hablo de los poderes públicos sobre esto. Lo queremos ordenado y lo queremos bien, pero lo queremos. Y por tanto vamos a fomentar que suceda. Pues justo en relación a lo que estás comentando, en el evento que se celebró en Jaén la semana pasada, justo uno de los ponentes, Xavier Flotats, que es es un profesional y también docente con una trayectoria profesional ya de más de 4 décadas, comentaba precisamente lo del fomento. Dinamarca, lo ponía como ejemplo, es un país con una política gubernamental ya de décadas, 20, 30 años, apostando por el biogás y el biometano. Y eso es lo que digamos, el factor más relevante que ha impulsado que el país esté ahora liderando la producción y el desarrollo de este tipo de tecnología. El fomento gubernamental, el apoyo, las políticas gubernamentales que lleva ya décadas haciendo. Así que te doy toda la razón en lo que has dicho, Carlos. Las cosas no son casualidad. Uno se puede equivocar o puede acertar en la apuesta, pero hay temas que constituyen retos que donde no nos podemos quedar, si me lo permites, es en el medio pensionismo. Es decir, no nos podemos quedar en el, bueno, ya veremos, sí, no, pero
no lo tengo claro, vamos a darle otra vuelta. Eh, mm, Tenemos, afortunadamente, la capacidad de elegir a nuestros representantes y de los representantes, yo como ciudadano, lo que les demando es que decidan, que opten, porque tengo la capacidad cada 4 años de evaluar si considero que han acertado o no en la toma de decisiones, pero tienen que tomar decisiones. Y yo creo que es incuestionable que en estos momentos tenemos un reto frente al que nos tenemos que posicionar como país, que es cómo hacemos frente a lo que claramente es una transición energética y que por tanto tenemos que gestionar con tiempo. Esto no es una revolución energética. Yo siempre utilizo el símil. Entendamos la diferencia entre una revolución política y una transición política. Y nunca hemos dicho que estemos en una revolución energética. Estamos en una transición energética. En una revolución te levantas monárquico y te apuestas republicano. En una transición el sistema evoluciona y evoluciona de una dictadura y hace uso de las facultades de esa dictadura para aprobar una ley dentro de esos esquemas para acabar con ella y alumbrar un régimen democrático. Bueno, pues pensemos que en términos energéticos estamos ahí. Yo escuchaba tenía la fortuna de escuchar a Antonio Merino, director de servicios de estudios de Repsol, incidiendo precisamente en esto. La cuestión no es el qué, la cuestión es a qué velocidad. Es Sí, incuestionable que tenemos que transitar. Lo que tenemos que debatir es a qué velocidad lo hacemos. porque se nos acaba el tiempo. Mira que yo no soy agorera, pero los científicos, bueno, vamos a dejar a los científicos al lado. Me remito a las pruebas físicas de los cambios climatológicos que está sucediendo en el planeta. Ya no hay vuelta atrás. Yo creo que todo lo que se pierda día a día no se va a volver a recuperar. No se va a volver a recuperar. Como decía la Eugenia Sillero cuando la entrevisté, proyecto país. Esto se tiene que convertir en un proyecto país y bueno, ponerlo, digamos, a la cabeza de las cosas prioritarias a trabajar y a conseguir. Carlos. Pensemos en actividades mm, core para el mantenimiento de nuestro statu quo como sociedad y país. Yo creo que nadie negamos la necesidad de eh, analizar, evaluar y minimizar las externalidades negativas que pueda estar provocando el turismo en España. Yo creo que eso no lo cuestiona nadie. Lo que tampoco cuestiona nadie es que somos una potencia turística y que no debemos dejar de serlo. Eh, y si hay alguien que lo cuestiona, entonces nos vamos al cuestionamiento del modelo, que es legítimo, pero yo creo que la mayoría social no está en eso, no está en el cuestionamiento del modelo, sino que está en el análisis del proyecto. Y Sí. hagamos por hacer las cosas bien, pero no cuestionemos el modelo. El modelo es un modelo de transición energética. Y ahí coincido plenamente con Eugenio, y ahí es donde el país está posicionado y tiene que posicionarse. Pero no vale posicionarse en Bruselas, Yolanda, y desposicionarse en el pleno de la corporación municipal de utiliza cualquiera de los 3.000 municipios dentro de los más de 8.000 que hay en España que tienen menos de 1.500 habitantes. Porque da la casualidad de que los mismos representantes de los partidos políticos que dicen sí en Bruselas se posicionan por unos intereses localistas y en ocasiones el localismo es egoísmo. Y esto yo sé que es complicado. Y Incoherente esto es total. complicado. Y esto es complicado. Y por eso hay que hacer también que la decisión local venga soportada en un apoyo global. Oiga, mira, Yolanda, yo nací en un pueblo pequeñito de la provincia de Valencia, pues probablemente de la comarca, una de las comarcas más despobladas que hay en la Comunidad Valenciana. Yo entiendo eso de que va perfectamente. Y yo entiendo el exceso de territorio unido a una población que presenta una poca densidad, lo que supone en términos de atracción para la instalación de actividades que, bueno, pues que hay otras zonas, como son las áreas metropolitanas, en las que no caben. Y está presente ese sentimiento de nuestra gente se va y a cambio de las personas que se van nos llegan toneladas de residuos.
nuestra energía se va y no nos llega industria. Ese es el equilibrio que hay que tratar de conseguir para que no sea un todo a cambio de nada, sino que sea casi todo o lo necesario para que eso pueda tener lugar a cambio de algo. Win to win. Bueno, pues también hay, en efecto, también hay modelos en Europa de contratos territoriales, donde en definitiva ese modelo teórico de gobernanza se juridifica de tal manera que se alcanzan acuerdos en los que participa también la ciudadanía. De tal manera que esto no es solo un diálogo ni entre el operador económico legítimo promotor de un proyecto y la administración pública, sino donde están presentes los colectivos ciudadanos o los ciudadanos individualmente que tienen interés en participar. Porque ese ángulo es el que le da sentido a la aplicación de un concepto válido de gobernanza como método para solucionar buena parte de los problemas que nos estamos encontrando en estos momentos. Pues Carlos, vamos a darle un giro a la conversación. Hablando de los ciudadanos, bueno, sobre todo de los vecinos de estos territorios rurales, que muchas de las veces de lo que se quejan es de que no se les informa con la suficiente, digamos, transparencia y a tiempo. ¿Qué errores piensas que se repiten con más frecuencia en ese primer contacto con vecinos y vecinas, según tu experiencia? Yolanda, yo te diría que con menos frecuencia. ¿Se siguen produciendo algún tipo de error? Sí, pero ya sabes aquello del muriendo y aprendiendo. Eh, Creo que tenemos un tipo medio de promotor que ha aprendido de los errores del pasado y que ha entendido que no puede avasallar ni económicamente ni administrativamente a los ciudadanos que habitan en aquellos territorios donde se va a desarrollar esa actividad. Y desde un punto de vista legal, cada vez apreciamos más y valoramos más esa búsqueda de comunicación informal. Podríamos hablar de los mandatos legales que imponen las normativas de acceso a la información pública, de transparencia, de participación pública de los ciudadanos en los procesos de tomas de decisiones. Y créeme si te digo que tenemos la normativa en el ámbito ambiental más avanzada, porque vivimos en el mejor de los sitios, que es Europa, que hay en todo el planeta. Luego, desde un punto de vista legal, los ciudadanos tienen un respaldo brutal, total, absoluto, a la hora de ejercer sus derechos de acceso a la información para participar en los procesos de toma de decisiones de actuaciones públicas o privadas que tienen que ver con el medio ambiente. Eso es incuestionable. No nos hace falta más leyes. En ocasiones, la aplicación de la ley pues no es todo lo cabal y correcta que procede, y para eso afortunadamente también están los tribunales de justicia, para controlar el modo en el que los ciudadanos, y en este caso las administraciones públicas, aplican esa normativa. Pero yo daría un paso más allá, y que tiene que ver simplemente con el Parlamento, con hablar, con contar, con hacer cosas, no porque los impone la ley, sino porque se considera que de ese modo se va a transmitir una información que va a ser para el ciudadano que no está en contra del modelo, pero que puede estar en contra del proyecto, para hacer que ese ciudadano no se posicione en contra del proyecto. El que está, Yolanda, en contra del modelo siempre va a estar. Da igual lo que le digas, cuando se lo digas, cómo se lo digas y cuánto se lo digas, que va a estar en contra del proyecto porque está en contra del modelo. Y es algo con lo que en un sistema democrático pues tenemos que vivir. Y, y- y es que no hay nada más que decir. No, No podemos negar. respeto la pluralidad, No, claro. en efecto, no podemos negar el derecho a la palabra. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es inteligentemente identificar esa palabra de dónde viene, e identificar cuando esa palabra viene desde un legítimo rechazo al modelo. No queremos una transición energética articulada sobre la base del despliegue de energías renovables que suponga, pues en el campo eléctrico diríamos, la ocupación de espacio, o en el campo gasista diríamos mediante la reutilización de residuos producidos en otro punto. Bien, pues dígase que ese es una posición al modelo. Luego se haga lo que se haga,
se haga como se haga cuanto se haga y se haga por quien se haga, el rechazo va a estar así. Yo, afortunado, desafortunadamente, son ya 2 décadas de experiencia en este campo y es algo que lo tengo interiorizado y no como un dogma que me haya caído de los cielos, sino como producto de la experiencia y del aprendizaje de lo que he visto que ha estado presente como oposición al despliegue no del gas renovable, sino del gas renovable por el gas renovable, de la energía renovable, de la electricidad renovable por la electricidad renovable, de la reutilización del agua regenerada por la reutilización del agua regenerada, cuando se ha puesto en evidencia y se ha interiorizado por el sector económico que los tiempos han cambiado, que no podemos consumir todo el agua que queramos y como queramos agua fresca, que no podemos consumir toda la energía eléctrica, sino que tenemos de origen fósil, sino que tenemos que descarbonizar la economía y que ahora esa descarbonización de la economía nos coloca ante el reto de desfosilizar el gas que utilizamos en calentar nuestras casas o en alimentar nuestras industrias. Pues Carlos, me parece importante que tratemos y resumamos todo lo que has dicho, que ese sentimiento de indefensión que a veces puede parecer, dadas las noticias y los impactos en los medios que está teniendo el rechazo social, ¿no?, de ciertas plataformas, ese sentimiento de indefensión del ciudadano español no es cierto. He dicho sentimiento, no he dicho que sea real. No es cierto porque, afortunadamente, como bien dices, en el Estado español se cuentan con las suficientes canales, tanto administrativos como legales, para mostrar disconformidad, poner una queja, una reclamación y exigir garantías. Que quede claro que en España se puede y está al alcance de casi todos. Yo te diría que de cualquier ciudadano, pero bueno, siempre hay excepciones. Entonces ese sentimiento de indefensión no es cierto y no existe. No existe. Creo que es algo importante a puntualizar. No estamos indefensos y cuando consideremos que es legítimo rechazar o protestar o mostrar disconformidad, se puede hacer siempre desde el respeto, por supuesto, y siguiendo los canales adecuados. Eh, no tengo en ese punto, Yolanda, nada que añadir. Hay garantías absolutas, garantías procedimentales sobre el derecho a participar, sobre el derecho a alegar, sobre el derecho a obtener información y sobre el derecho legítimo a discrepar judicialmente cuando se entiende que jurídicamente la autorización que se haya podido otorgar no se corresponde con, de nuevo, un marco jurídico tremendamente garantista. Pero una cosa es discrepar jurídicamente, una cosa es discrepar técnicamente y otra cosa, legítima también, es discrepar del modelo. Y ahí es donde es muy importante que diferenciemos, sobre todo en los planos de decisión más complejos, porque son los más pequeños, porque carecen más de medios, la distinción entre la política y el derecho. Exacto, Carlos. Y otra cosa que no hemos dicho y que considero importante, antes de llegar a los juzgados, hay que mediar, hay que dialogar, hay que intentar resolver los conflictos de forma amistosa. Digamos que el último recurso ya es ir y poner pues una reclamación o una denuncia, pero yo sigo creyendo en el poder de la conversación, en la buena voluntad y en, bueno, entre dos partes que no se entienden, llegar a un entendimiento siempre pues por canales más positivos. Yo esto lo tengo que decir. Yo pienso que si hay buena voluntad entre dos partes siempre se puede llegar a un consenso bueno y constructivo y positivo para las dos partes. Fíjate que para la práctica cabal de la abogacía, en la que modestamente uno trata de sentirse que forma parte, lo interesante es el proyecto, lo interesante no es el pleito nunca, Yolanda, Claro, nunca, claro. nunca. Lo interesante es el proyecto, porque en el proyecto las partes están contentas. En el pleito
las partes nunca están contentas. No, El inversor, el operador, no pretende comprar pleitos, lo que pretende es ejecutar proyectos. es que no sale ¿Eh? ganando nadie, no sale ganando Aquellos, nadie. aquellos que quepan y que nacen con un marco normativo que tiene que estar claro, un marco normativo donde no debe entrar la opinión que no sea una opinión técnica y jurídica fundada, porque la otra opinión pública, que es legítima, es la que debe definir a priori el marco, pero una vez está definido, la opinión pública en ese sentido tiene que apartarse, porque es que si no, la inseguridad es tal que va a ser, bueno, pues que cada vez la brecha nuestra con otros países, con otras jurisdicciones, sea más. Luego, si la norma dice que hay que escuchar a los ciudadanos, hay que escuchar a los ciudadanos. Si la norma dice que hay que contestar cada una de las alegaciones que formulan esos ciudadanos, hay que hacerlo. Si la norma dice que hay que hacer una consulta previa, hay que hacer una consulta previa. Si la norma dice que hay que garantizar el acceso a toda la documentación que aparece en ese expediente administrativo, hay que garantizarlo. Si además hay que ir más allá de la norma en esos términos de gobernanza para que no quede el menor resquemor de que queda algún cabo suelto, hágase, pero no cuestionemos el modelo, es decir, no nos planteemos un debate sobre el fondo en cada uno de los proyectos que promotores, administraciones y ciudadanos tienen que conocer para cada uno ejercer el rol y asumir la responsabilidad que le corresponde, porque es que a mí, sinceramente, es que me da, eh, por decirlo de alguna manera, hasta pereza, ¿no? Decir, oye, tenemos que inventar la rueda cada vez que ponemos en marcha un proyecto. Ya, te entiendo. Voy a convertir en el hashtag de este episodio, el no nos cuestionemos el modelo, Carlos, porque me está encantando la de veces que lo estás repitiendo, puntualizando, y es que te doy toda la razón. Ahí está la clave. Podemos cuestionar un proyecto concreto, pero no cuestionemos el modelo. Si nos Fíjate, Yolanda, sí, y siendo consciente de que es un modelo que estamos construyendo. O sea, si uno piensa en vamos a ser capaces de acabar cincelando el David de Miguel Ángel. El David de Miguel Ángel, pues ya sabes de dónde partió, de un bloque de piedra brutal. Bueno, pues no estamos en el momento bloque, no estamos en el momento David terminado, pero las líneas maestras ya están. No rehagamos, no lo destrocemos a martillazos y empecemos otra vez con la piedra, porque ya hay un consenso sobre que queremos tener algo que sea lo más parecido a una obra maestra como esa. ¿Seremos o no seremos capaces de hacerlo? A lo mejor nos quedamos, pues bueno, en puertas, será una tremenda noticia, pero no reinventemos la rueda a cada paso ni cuestionemos el modelo, porque existe un modelo social, político y jurídico que está soportado en el consenso. Y es que a nivel europeo, y yo creo que en estos momentos de retos geopolíticos, la mayoría de los habitantes de este país, si nos dan a elegir en qué modelo y dónde, en qué espacio geopolítico queremos estar, pues creo que diríamos aquí, pues mire, aquí ya hay un pacto político que se ha traducido en una norma jurídica que dice que vamos a esto, que jugamos a transitar energéticamente y que en ese proceso de transición energética, esta actividad de generación de gases renovables, esta actividad de transporte de gases renovables y esta actividad de distribución de gases renovables se le reconoce legalmente un interés general superior. Aquellas otras actividades o aquellos otros ámbitos en los que pueda entrar puntualmente en conflicto a la hora de decidir cuál es la prevalencia que hay que darle a uno o a otro. Carlos, vamos a imaginar que este podcast lo van a escuchar alcaldes y alcaldesas, ¿vale? De municipios bastante pequeños de nuestro país y que algunos están dudando si apoyar un proyecto de biogás o no. ¿Qué preguntas clave debería hacerse antes de tomar una decisión? ¿O qué preguntas le recomendarías tú que debería plantearse? La seguridad jurídica del proyecto, la viabilidad económica del proyecto y el retorno económico de ese proyecto. Evidentemente, desde lo local, la inquietud tiene que ser local. Pretender lo contrario, hacernos, meternos en una ensoñación. Luego, creo que es una aspiración legítima al representante de los vecinos de un municipio pequeño
el hacerse esa pregunta, oye, ¿de qué manera este proyecto, que no presenta ninguna duda técnica, que no presenta ninguna duda económica y que no presenta ninguna duda jurídica, puede, porque entiendo que debe, beneficiar a la economía local? Y ese es el plus. Esa es la guinda que tiene que hacer al promotor entender que aunque no esté ante un proyecto que plantee dudas jurídicas, dudas técnicas o dudas económicas, puede encontrarse con un rechazo social que por la conexión entre la política y la administración haga que ese proyecto no salga adelante. Pues me acabas de hacer recordar, Carlos, al escucharte decir estas tres preguntas clave, la entrevista que le hice al alcalde de Bencillón, en Huesca, un pueblecito de no llega a 400 habitantes, es que justamente el hombre, hay que ver, tocó los 3 puntos, habló de que él pensaba que la planta de biometano era muy positiva para su pueblo y su municipio. Tocó el tema de la seguridad, de la viabilidad y del retorno económico, con sus palabras, y circunscribiéndolo a su caso concreto del municipio, pero es que tocó esos 3 puntos. Me ha gustado mucho tu respuesta y confío en que este podcast lo escuchen. Ya veremos por dónde lo movemos para que llegue a la mayor cantidad de alcaldes posibles. Y bueno, estamos llegando ya al... No, Sí, dime, Yolanda, Carlos. simplemente, no, fíjate que no inventamos la rueda con esto. No sé, es de sentido común. El, Si es que es de el sentido reto, común. y tenemos precedentes. El reto es llevarlo a proyectos que no suponen una movilización de recursos económicos tan relevante como pudiera en su momento haber representado la movilización de un proyecto de construcción de una central nuclear. Las centrales nucleares construidas en España, demos un repaso y revisionemos la lectura que desde lo local ha tenido la decisión, la ejecución y la operación de esas instalaciones. Y lo dejo ahí. Y lo dejo ahí. Desde lo No local. las queríamos, Carlos, no las queríamos y ahora dicen que cuando van a cerrar una, el pueblo se echa a llorar y se rasga las vestiduras, como suele decirse. Preguntemos en Cofrentes, Sí, sí. Yolanda. Preguntemos en Cofrentes aquello de cuando las barbas de tu vecino veas cortar, Sí. pon las tuyas a remojar, si están o no tensos, si les genera o no algún tipo de incertidumbre y desde un punto de vista de mejora de la calidad de vida del municipio ha significado pues una decisión tal que esa, oiga, pues pasa un río, sí, aquí hay agua, sí, necesito mucha, sí, ¿para qué? Para refrigerar los núcleos, pues vamos a construir aquí en un momento en el que, fíjate, estábamos en plena crisis energética y por eso se decidió que, hombre, que depender todo y absolutamente del petróleo, cuando no teníamos carbón o teníamos un carbón muy malo, pues que tal vez no fuera una mala idea. Luego ya sabemos, ¿no? Todo ese movimiento, no vamos a entrar ahí, y simplemente lo apuntaba con esa salvedad. El fondo, desde mi punto de vista, en términos de planteamiento, es el mismo. La diferencia, evidentemente, está en que la capacidad de movilizar y de disponer medidas que minimicen las externalidades que se perciben, pues son mucho mayores en unos proyectos que en otros. Sí, bueno, el tiempo pone cada cosa en su lugar, sin duda alguna. Pues ahora sí, Carlos, Muy bien. estamos llegando a la recta final del podcast y te voy a formular la pregunta que le hago a todos nuestros entrevistados. En un contexto donde circula mucha información, pero también mucha desinformación sobre estas instalaciones, ¿qué mensaje te gustaría trasladar a la ciudadanía para ayudar a entender mejor el papel de estos gases renovables y la importancia que tienen en la transición energética? Pues yo diría que la ciudadanía tenemos que centrarnos en pensar en el cómo y no en el qué. El qué es insoslayable, los gases renovables están y han venido afortunadamente para quedarse. Y lo que tenemos que despejar es cualquier mensaje radical que considere que sin ellos vamos a estar mejor, sin ellos vamos a estar mucho peor. Es más, cada vez estaremos peor conforme más tiempo tardemos en incorporarlos a nuestro mix energético. Es una oportunidad para el país, es una oportunidad económica, es una oportunidad
ambiental, es una oportunidad social y, por tanto, trabajemos todos en pos a la consecución de ese objetivo, y es conseguir, en definitiva, que cada vez por nuestra red de transporte de gas y por nuestra red de distribución de gas circule el mayor número de moléculas procedentes de un gas renovable. Ese es el reto, ese es el número. Dicen que lo que no se puede medir no existe. Esto lo podemos medir y podremos el año que viene, Yolanda, volver a hablar de esto y decir dónde estábamos y dónde estamos. Vamos bien, vamos transicionando de manera positiva, porque ya sabemos que no estamos ni debemos estar ante una revolución energética, sino ante una transición energética más o menos acelerada. Pero todo eso es seguir discutiendo el cómo, pero no discutemos el qué, que eso da mucha pereza. Pues con este mensaje final dirigido a todos los que nos estáis escuchando, a la ciudadanía en general, damos por finalizada nuestra entrevista de hoy. La transición energética no va solo de cambiar una fuente de energía por otra, va de hacer bien las cosas con reglas claras, con información transparente y con diálogo con el territorio. Entender cómo funcionan los procedimientos y los canales institucionales es construir garantías para que los proyectos sean viables, justos y socialmente aceptados. Gracias, Carlos, por ayudarnos a bajar este debate al terreno de lo comprensible y por recordarnos que la confianza se construye con normas claras y comunicación eficaz. Muchísimas gracias a ti, Yolanda. Ha sido un placer. De verdad que ha sido un placer conversar contigo, Carlos. Habrá segunda parte de podcast porque creo que tu área es fundamental, imprescindible y una de las más desconocidas para la población. Todo lo que gira en torno a lo que nos has explicado hoy, ¿no? A la normativa, a los procedimientos, a la legislación. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos escucháis episodio tras episodio. Recordaros que podéis suscribiros a YouTube, a Spotify o a nuestra newsletter y de esa forma no perderos ninguna de las entrevistas y apoyar nuestro trabajo. Un saludo a todos y que tengáis un día maravilloso. Saludos a todos.